la verdadera innovación no irrumpe, se integra tan bien que solo la notas con su ausencia. Google ha lanzado una actualización a principios de este mes en uno de sus productos más desapercibidos, las gemas. Estas eran similares a los GPTs, pero ahora tienen una segunda nueva versión lanzada sin comunicación oficial ni anuncio masivo, pero que podría cambiar por completo la forma en la que trabajamos. Para comprobarlo, estaremos viendo qué traen estas nuevas gemas. Lo conectaremos con Canvas, Notebook LM, tareas programadas y contenido creativo. Esto lo estaremos viendo con 9 casos de uso prácticos que nos demostrará cómo este nuevo avance hará que tengamos un equipo de expertos para nosotros las 24/7 de forma disponible. Y además, como no podía ser de otra forma viniendo por la parte de Google, esto lo vamos a poder utilizar de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues descubramos lo nuevo. Antes de comenzar viendo los casos de uso prácticos en los que podemos utilizar esta nueva versión, te quiero empezar mostrando este tweet de aquí, lanzado el 9 de julio, donde Gemini habla de esta nueva función de juntar las gemas con Canvas. Esto que ves aquí es la única publicidad que le han hecho, pero es que además, a lo largo de estos días han ido surgiendo otros avances más que son los que estaremos viendo en este vídeo. Para verlo, vamos a saltar con el primer caso de uso, donde estaremos utilizando Canvas para que nos ayude a generar los diálogos por nosotros. Para hacer esto, saltemos a Gemini, una plataforma que tendrás abajo en la descripción junto a todas las que estaremos viendo a lo largo de este vídeo. Y ahora, para empezar con este primer caso, lo primero que vamos a hacer va a ser clicar en esta barra desplegable y seleccionar esta opción de descubrir gems. Y desde aquí, para crear uno nuevo, seleccionaremos nuevo gem. Bien, una vez ya estamos aquí, vamos a empezar con la configuración. En mi caso, yo voy a crear un asistente que me ayude a generar todas las descripciones de mis publicaciones de Instagram. Para ello sería tan fácil como poner un nombre como especialista de redes sociales. En la instrucción le voy a poner esa tan escueta de que es un especialista de publicaciones virales para las redes sociales, ya que realmente si clico aquí automáticamente Gemini lo va a analizar y acabaría de hacer por mí toda la descripción detallada para que funcione de la mejor forma posible, como ves por aquí. Y desde el apartado de conocimientos le voy a dar un clic y en mi caso yo me he preparado este archivo con 5 publicaciones anteriores para que aprenda cuál es mi tono de voz y que realmente se personaliza a lo que yo quiero. Por lo que este archivo me lo descargo como PDF, clico en subir archivos y al seleccionarlo y abrirlo ya lo tendríamos por aquí cargado. Esto hasta ahora ya lo podíamos hacer, pero aquí viene lo distinto, ya que si yo clico en guardar e inicio un nuevo chat, desde el propio asistente que acabo de crear, entre otras opciones, voy a poder habilitar esta función Canvas. ¿Qué me va a permitir esto? Pues que si yo ahora le digo por aquí que voy a hacer una publicación sobre las actualizaciones de las gemas en Gemini, con este contexto le digo si puede crearme la descripción para la publicación de Instagram y que me sugiera publicar en otras redes sociales, si yo clico en enviar, lo primero que va a hacer va a ser analizar lo que le estoy pidiendo y ahora para personalizarlo probablemente me haga más preguntas. Así que le voy a responder por aquí que es para Instagram. Voy a responder también a algunas preguntas más, ya que en la instrucción se le especifica que le demos la máxima información posible. Y al contestar esa última pregunta, ya veo que está por aquí razonando todo y fíjate cómo acaba de abrirnos este modo Canvas, desde donde ahora la inteligencia artificial me estaría diciendo qué visuales podría hacer en esa publicación, cuál podría ser los contenidos en formato carrusel y junto a esto, si sigo deslizando hacia abajo, me voy a poder encontrar una descripción para Instagram con los hashtags sugeridos y del mismo modo me ha hecho adaptaciones para diferentes redes sociales como Twitter, Facebook, LinkedIn y por aquí arriba también tengo la de TikTok. Y esto, en cuanto a agilidad, cambia mucho, ya que en lugar de tener que copiar el mensaje y llevárnoslo a un documento para hacer las modificaciones, nosotros desde Canva vamos a poder cambiar todo lo que queramos para que esté listo para publicar. Imagina, por ejemplo, que yo en el CTA quiero que cambie comenta Gem por comenta Gemini. Pues yo lo he podido modificar desde aquí, ya que ahora estamos en colaboración con la IA. Es decir, no solamente puedo modificar yo, sino que aquí estaría viendo Gemini todo lo que estoy haciendo y me va a poder asistir, preguntándole por un nuevo chat, seleccionando esta palabra o incluso manteniendo un párrafo más largo para que me haga modificaciones a esto. Además, desde este apartado de aquí también podría seleccionar cambiar tono y seleccionar uno desde muy informal hasta otro que sea muy formal. Si yo lo selecciono en este muy formal, pues poquito más tarde ya tendríamos por aquí aplicado el cambio y además, como puedes ver, pues realmente tendríamos un tono mucho más profesional. Además de esto, también yo podría clicar en que me sugiera cambios y si le doy un clic, pues poquito más tarde ya tendría por aquí todo el contenido que teníamos de antemano, pero junto a esto también la inteligencia artificial nos
propone diferentes cambios. Como puedes ver, esto nos lo arroja subrayando de las diferentes partes que nosotros podríamos revisar. Por ejemplo, esta de aquí diciendo que el uso de estos emojis es incongruente con el tono formal, algo que es cierto, por lo que nos sugiere eliminarlo. Así que si de aquí me convence lo que me ha dicho, yo al clicar en aplicar ya empezaría a procesar para eliminar este cambio. Junto a esto, ten en cuenta que también lo podrías hacer en masivo. Clicando en aplicar todo, podrías tener lo que te acaba de recomendar. Y es que aquí ya no hablamos de ver qué nos arroja la IA para decidir si nos convence o no, sino que realmente aquí estamos trabajando en colaboración con la IA para llegar al resultado final de una forma más eficiente. Aparte de este gem que acabamos de ver de publicaciones, ten en cuenta que también podrías crear uno, por ejemplo, para generar historias de libros y podrías jugar con otros parámetros como cambiar la longitud a una que sea muy larga. Aunque dejando el texto a un lado, vamos a movernos a una parte un poquito más interactiva a ver qué tal funciona. Para verlo, yo voy a construir un nuevo gems para que me ayude a transformar cualquier tipo de información que necesite leer o aprender a otra que sea interactiva y más fácil de aprender. Para ello, sobre el nombre yo le voy a decir aprendizajes simples y en la instrucción le voy a decir que actúe como un especialista en reconvertir la información a flujos visuales interactivos para simplificar el aprendizaje. Así que aquí nuevamente voy a aplicar la ingeniería de prompt de Gemini y al tenerlo voy a clicar en guardar. Iniciamos un nuevo chat y ahora lo vamos a poner a prueba con este informe que tengo de la UNESCO en donde muestro una guía para el uso de la IA generativa en la educación e investigación. La verdad que le he estado echando un vistazo por encima y luce bastante bien, pero tiene un problema y es que la extensión de este documento es larguísima, por lo que me podría llevar mucho tiempo. Pero ahora yo puedo descargar desde aquí y desde mi nueva gema, si le doy al más y subo el reporte, ahora si selecciono el apartado de Canvas, yo podría directamente enviar sin tener que decirle nada, ya que este gem ya tiene su instrucción. De hecho, por aquí podemos ver que empieza a analizar y si desplegamos esto, vamos a poder ver todo el razonamiento que estaría haciendo. Y segundos más tarde, pues ya se presenta como el especialista en reconvertir la información a flujos visuales interactivos para simplificar el aprendizaje y nos pregunta qué tipo de información o concepto de esta guía nos gustaría que simplificemos visualmente. Yo le voy a decir todo y ya automáticamente nos empezaría por aquí a programar todo el código como estás viendo por aquí en lugar del texto. Y nada, unos segundos más tarde ya tendríamos por aquí esta aplicación a medida que nos va a mostrar todo esto de una forma simplificada y visual. Y de hecho, como nos dice por aquí, el documento está basado en la guía de UNESCO que yo le he adjuntado y ahora solamente yo tendría que clicar en este apartado de comenzar recorrido. Le voy a dar un clic y ya fíjate cómo nos simplifica qué es la IA generativa. Voy a deslizar hacia abajo y tendremos esta animación mostrándonos todo de una forma súper clara y sencilla. Y si seguimos avanzando, pues podemos ver cómo tenemos más información por aquí y con este punto número 6 ya habría acabado. Y es que con esto no es que nos hayamos tirado un rato con un chat de Gemini para conseguir este resultado en este documento concreto, sino que ya tenemos una gema personalizada que hará posible tener estos resultados con cualquier documento que adjuntamos. Es más, es especialista en simplificar información, por lo que le podemos pedir cosas como la siguiente. Y es que ahora, si desde este chat de aquí yo le digo que me lo convierta en un juego interactivo educativo, si clico en enviar, apenas unos 20 segundos literales, pues ya me aparece por aquí decisiones de la IA en la educación y un botón para comenzar a decidir. Todavía no lo he visto, así que vamos a ver qué nos ha hecho. Voy a clicarlo y ya veo por aquí una app que me muestra diferentes opciones. Voy a clicar alguna cualquiera y aquí nos dice que está correcto y el porqué de esta, y si clico en siguiente pues voy a poder seguir ensayando acorde a estos 3 escenarios que me acaba de poner para poder hacer que estos puntos clave yo lo aprenda de forma sencilla o incluso que crea aplicaciones a medida con cualquier información que yo le adjunte. Con esto incluso podríamos convertir una idea a un emprendimiento real. Ahora, en el caso de que este arranque o ya tengamos un proyecto entre manos, es esencial la buena comunicación con el cliente. Por ello, te quiero presentar a ChatFuel, una plataforma que gestionará todo por inteligencia artificial. Recientemente acaban de lanzar una nueva actualización llamada Leads. Desde aquí tendrás una visual muy clara de en qué estado se encuentra cada una de las conversaciones con tus clientes. Y es que ya no hablamos solo de automatizar conversaciones, sino de tener un CRM para la correcta gestión. De los diferentes estados, la primera nos muestra las nuevas conversaciones y se va avanzando hasta clasificarlos, calificarlos, negociar y conseguir su venta. Lo mejor, esta organización se puede gestionar 100% en automático por inteligencia artificial. Ya no solo respondiendo a las 24/7 con Fuely, sino que también podrás cambiar el estado para tener todo organizado. Aunque oye, si quieres coger el control, siempre tendrás la opción de gestionarlo manualmente o en colaboración junto a la IA. Y gracias a que ChatFuel son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial para poder probarlo durante un mes de una forma gratuita con el cupón ALEJAVI. El link te lo voy a dejar abajo en la descripción.
Y ya una vez sabemos esto, vayamos al siguiente bloque. Los dos casos de uso que acabamos de ver realmente le podríamos subir bastante el nivel, siempre y cuando hagamos una investigación previa. Para ello, lo ideal sería apalancarnos de herramientas de inteligencia artificial de Google, como por ejemplo NotebookLM. Otra plataforma que tendrás abajo en la descripción, y teniendo iniciado un nuevo cuaderno, ahora vamos a empezar a buscar fuentes de información. Ya que ahora lo que vamos a ver es cómo vamos a poder crear una aplicación a medida con la ayuda de NotebookLM y la nueva versión de las gemas. Y para hacerlo práctico, como me he encontrado un montón de noticias de que la inteligencia artificial está disminuyendo nuestra agilidad mental porque realmente nos lo da prácticamente todo hecho, me he decidido a por qué no crear una aplicación que ayude a las personas a mejorar su agilidad mental, la memoria, la rapidez con los cálculos y en general tener mayor creatividad. Pero antes de ponerme a crear, lo ideal sería validar la idea y encontrar qué puntos de necesidad podría tener mi usuario potencial para que este proyecto funcione. Y aquí es donde entra en juego esta herramienta de NotebookLM, porque si yo clico ahora en descubrir fuentes y le pongo por aquí que me busque enlaces directos de posibles páginas web o aplicaciones que ya existan con esta necesidad que te acabo de decir, si yo clico en enviar, pues me voy a poder encontrar un montón de fuentes de inspiración, por lo que importo. Y ya teniendo esto, como realmente quiero crear una aplicación que se base en la ciencia para que de forma práctica pueda ayudarnos a mejorar nuestra agilidad mental, pues algo muy importante sería basarnos en evidencia científica. Para ello voy a volver a clicar en descubrir fuentes y le voy a pedir que me busque esos estudios, informes y análisis publicados a partir de 2024, ya que nos interesa informes que sean nuevos, para tener información concreta de esta aplicación que queremos hacer. Por lo que nuevamente enviamos, revisamos las fuentes y sobre las que nos cuadren, importamos. Por último, nos faltan voces reales, es decir, opiniones de personas que realmente necesiten este tipo de herramientas o hayan expresado deficiencias en las herramientas que puedan existir. Así que por ello vamos a buscar fuentes de foros como Reddit o Quora para poder detectar esos problemas y frustraciones o necesidades que las personas estén exponiendo sobre esta temática que estamos hablando ahora. Por cierto, todos los prompts que acabo de utilizar también lo vas a tener abajo en la descripción. Y sabiendo esto, voy a clicar ya en enviar y al haberlo importado vamos a preguntar al chat que nos analice los puntos de dolor comunes y que destaque las funcionalidades que una aplicación podría solventar. Enviamos esto y con toda esta información valiosa que tenemos para nuestro proyecto, podríamos copiar, pegar en un nuevo documento y sobre el apartado de archivo lo descargaríamos como PDF. Y ahora, desde un nuevo gem, yo le puedo decir que se convierta en el desarrollador de nuestro proyecto Agintal, que es el nombre que le voy a dar de agilidad y mental. Así que en el apartado de instrucciones, que básicamente es un desarrollador y realiza aplicaciones a medida, aquí nuevamente voy a mejorar el prompt y todo el apartado de contexto que hemos hecho en NotebookLM se lo voy a adjuntar desde archivos. Y al tenerlo hecho, si clico en guardar e iniciamos un chat, pues yo al escribirle por aquí que me cree la versión final de la aplicación llamada Agintal, al seleccionar Canvas y enviar, ya por aquí empezaría a razonar todo el contexto que nosotros le hemos dado y estaría escribiendo por aquí el código necesario para nuestra aplicación. Y nada, unos segundos más tarde, sin yo haberle dicho exactamente de qué era la aplicación, como ya tenía todo ese archivo adjuntado en su base de conocimientos, pues ha entendido perfectamente qué área queremos cubrir. Teniendo por aquí un apartado de entrenamiento cognitivo que si le doy un clic voy a poder ver diferentes juegos, como por ejemplo este de memoria secuencial, que empezaría con un nivel básico y conforme avancemos, aquí por ejemplo me ha puesto el color amarillo y me dice que clique el que ha sido, que es este amarillo, ya empezaría por aquí a subir el nivel para ponerlo más difícil. Junto a esto, pues también nos ha puesto otro que va subiendo por niveles de cálculo rápido. Aquí, por ejemplo, si ponemos 8 y enviamos, nos dice que es correcto y de forma sucesiva lo estaría poniendo cada vez más difícil para que podamos comprobar cuánto nos da tiempo a hacer en estos 60 segundos. También tenemos otro de encuentra la palabra con diferentes niveles y junto a esto también podemos ver apartados de calmar, que aquí tendríamos una aplicación interactiva para poder controlar nuestra respiración, otra para añadir un diario de gratitud y junto a esto todo lo podremos visualizar con un progreso. Y lo más interesante de todo esto es que ahora tenemos un programador disponible para nosotros para que pueda iterar, ya que le hemos incorporado toda esa instrucción y base de conocimiento para poder seguir escalando el proyecto. De hecho, si yo sobre este chat ahora quisiese crear una página web que sirva como escaparate de esta aplicación, pues simplemente con escribir aquí que cree su página web de venta, al clicar en enviar y nada, unos segundos más tarde ya tenemos por aquí la página web de Agintal, teniendo una visual muy atractiva y bien trabajado y además estando esta perfectamente vinculada con la aplicación, teniendo por aquí los 4 bloques que nos aparecía con sus mismos iconos,
algunas reseñas ficticias para que veamos cómo quedarían y además de esto nos ha recomendado qué tipo de planes podríamos tener, como uno básico, en donde le da acceso a algunos módulos, pero luego también nos ha creado lo que podría ser un plan premium, en donde por 9,99 euros al mes podría tener acceso a muchas más cosas. Aquí termina también con unas preguntas frecuentes, como podría tener cualquier página de software y en definitiva una web que estaría lista para publicar. Sobre este apartado de Canvas, no nos pensemos que solamente para crear aplicaciones como podría hacer un desarrollador, ya que realmente nos podemos apoyar en ellas para poder conseguir cosas que podrían hacer otras categorías de profesionales, como marketing, tema legal, estrategias de lanzamiento o cualquier otra cosa. Veamos un ejemplo de esto. Y es que para ello, sobre un nuevo chat en Gemini, yo voy a hacer una investigación profunda sobre cómo generar un buen plan de marketing 360 para el lanzamiento de una aplicación, que va a ser la que acabamos de hacer. Si clico en enviar, pues ya por aquí tendríamos un plan de investigación que la verdad es que está bastante completo y si confirmamos en empezar investigación, pues minutos más tarde ya tendríamos por aquí un montón de información valiosa a la hora de generar un plan estratégico de marketing para lanzar una app. Por lo que con todo esto, si yo clico en exportar y selecciono la opción de documentos y al hacerlo, pues ya teniendo por aquí las 37 páginas que nos ha generado esta investigación profunda, al descargarlo como un archivo PDF, creando un nuevo Gemini, yo lo voy a poder adjuntar desde aquí y teniendo este informe lleno de estrategias valiosas, yo podría crear aquí una nueva gema para que actúe como director de marketing digital, que en concreto convierta una aplicación a planes de marketing para su lanzamiento. Así aquí en nombre le voy a poner director de marketing de apps. Voy a seleccionar esta opción para tener nuevamente una instrucción mucho más detallada y ahora vamos a ponerlo a prueba. Y para ello, como yo le he dicho que va a convertir aplicaciones a planes de marketing digital, todo lo que yo voy a hacer va a ser copiar el código de la aplicación y se lo voy a pegar aquí. Por lo que, volviendo a nuestra aplicación, voy a seleccionar el apartado de código, le doy un control A para seleccionar todo, control C para copiar y desde nuestro nuevo gem acabaría de pegar por aquí todo el código de la aplicación, que la verdad que es bastante extensa, y activando esta función Canvas. Si clico en enviar, pues ya nos empezaría a decir que es nuestro director de marketing digital y en el nuevo Canvas, pese a que nosotros hayamos puesto código, es lo suficientemente inteligente como para saber que lo que queremos es un plan estratégico, por lo que el nuevo Canvas sería texto, teniendo primeramente un análisis de situación para esta aplicación de Agintal, teniendo el mercado a la competencia, los buyer persona que podríamos tener, que aquí incluso nos la ha definido, como por ejemplo Ana, profesional ocupada, o Roberto, jubilado activo, teniendo también el detalle en cada uno de ellos. Luego nos ha hecho un análisis FODA, teniendo lo que podría ser las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de nuestra aplicación, porque debe tener en cuenta que tiene acceso al código base, así que sabe todo sobre esta app. Luego también nos define objetivos al modo Smart, tanto para el prelanzamiento, lanzamiento como posterior a ese lanzamiento que hagamos, estrategias y tácticas de nuestro plan de acción. Cada uno de estos nos lo ha faseado por fase número 1, fase número 2 con todos los pasos que podríamos estar haciendo y una fase número 3. Y en cada una de estas con bastante detalle que ahora nosotros podremos iterar desde aquí. Y es que esto que acabamos de ver ya no es solamente una funcionalidad más para poder generar cosas ya sean estratégicas o aplicaciones, sino que aquí donde está el potencial es cuando empezamos a combinar los diferentes agentes personalizados que estamos haciendo. Una vez hemos visto todas las posibilidades que nos puede dar la funcionalidad Canvas junto a las gemas, vayamos ahora al siguiente bloque. Y es que más allá de la función Canvas, pese a que no se haya publicado por ningún lado, las gemas de Gemini también se han integrado con todo el apartado más creativo, tanto para crear imágenes como vídeos. Así que para verlo vamos a saltar a un nuevo constructor de gemas y ya verás qué caso de uso tan útil. Y es que ahora, por si no lo sabías, yo tengo una academia de inteligencia artificial llamada Academia Artificial. Esta, nada más entrar en la web, podemos ver que tenemos una serie de imagen de marca muy definida y presente, con estos colores lilas y oscuros y tonos verdes lima. Por cierto, breve spam. Tengo el curso de ChatGPT de 0 a experto por solo 39 euros. Te lo dejo también abajo en la descripción, que nunca lo menciono, pero por ahí lo tienes disponible. Pero bueno, volviendo a este caso de uso, pensé que bien estaría tener un agente que sepa todo sobre mi imagen de marca para que me pueda ayudar a crear creatividades, por ejemplo, de imágenes para redes sociales o carteles para eventos. Pues aquí Gemini también lo puede cubrir. Y para verlo, primeramente yo le voy a nombrar diseñador gráfico de Academia Artificial. Y desde el apartado conocimiento voy a clicar en importar y voy a seleccionar
este documento en donde tengo toda la identidad de marca, tanto de los colores, tipografía, branding, así como otros aspectos que ya tenemos todo el detalle sobre este documento. Por lo que lo importo desde aquí y ahora desde el apartado de instrucciones simplemente le voy a poner que basándose en el libro de identidad de marca que está adjunto, me cree imágenes para carteles de eventos de Academia Artificial o imágenes para publicar en las redes sociales. Para ver si esto funciona, vamos a clicar en guardar. Y al iniciar el nuevo chat, pues desde aquí le voy a decir algo a modo de ejemplo, como que quiero que haga una publicación de un evento interno para los trabajadores donde comeremos el viernes al aire libre. Muy importante, tenemos que habilitar esta función de imagen para que todo funcione en conjunto y al clicar en enviar probablemente nos haga algunas preguntas más. Y efectivamente, tras algunos segundos, aunque dice que tiene toda la información, nos hace de antemano una propuesta en donde refleje el ambiente del equipo moderno y relajado en el aire libre. Así que con esto le voy a decir vale, y al enviar, pues poquito más tarde me habría generado esta imagen de aquí, que fíjate que sin tener que decirle que la imagen de marca tiene esos tonos lilas y verdes lima, cómo lo ha podido coger a la perfección y sería una imagen que realmente encajaría al 100%. Y es que con esto podemos ahorrarnos un montón de tiempo para poder optimizar procesos de un proyecto que ya tengamos con una imagen definida, ya que yo ahora simplemente sobre ese chat le tengo que pedir las imágenes para un propósito y ya la IA se va a encargar de adaptarlas de una forma que encaje perfectamente con el proyecto que yo le he compartido. De forma similar, también podríamos hacer lo mismo con los vídeos. Y es que para ello tú incluso podrías tener a un gem que esté entrenado con personajes concretos que quieras en una historia o un diálogo concreto que quieras seguir, y con ello podremos combinar todos esos conocimientos y conceptos con la funcionalidad de vídeo de Veo3. Por ver un ejemplo rápido, yo voy a volver nuevamente al chat que teníamos anteriormente y aunque este realmente estaba más centrado para imágenes, como el apartado de vídeo el flujo sería muy parecido, lo voy a dejar así, solo que en lugar de imagen voy a seleccionar el apartado de vídeo. Así que voy a empezar una nueva conversación y ahora sí, teniendo esto encendido, le voy a poner un prompt que cree un vídeo sobre un estudiante hablando de Academia Artificial. Voy a clicar en enviar y poquito más tarde pues podemos ver que ya empezaría a procesar este vídeo. Y cuando haya finalizado con esto, te lo dejo por aquí. Hola a todos. Hoy vamos a explorar el fascinante mundo de la Academia Artificial y cómo está transformando nuestro futuro. Pues oye, nada mal para ser el primer resultado, aunque te tengo que comentar un par de cosas. Sobre Veo3 debes de tener en cuenta que está solamente disponible para las versiones Pro, pero todo lo que has visto hasta ahora sí que lo podrías hacer salvo utilizar este modelo. Y por otro lado, también te quiero mencionar que si vuelves a alguna gema, otra de las actualizaciones que tenemos en Gems es que nos aparecen de una forma muy bien visual y organizada todas las conversaciones que hemos estado teniendo con esta gente, algo que la verdad que ayuda, sobre todo cuando lo empezamos a utilizar mucho. Una vez hemos visto esta parte más creativa, vamos a terminar con los dos últimos casos de uso en el último bloque, en donde veremos cómo podemos automatizar por completo nuestras tareas. Y para ver esto me he vuelto sobre el Gem Manager, pero ahora en lugar de crear una nueva voy a clicar en Show More y te voy a mostrar esta nueva llamada Productivity Planner. Así que le vamos a dar un clic y desde aquí quiero que tengas en cuenta que hay otra actualización que nos ha anunciado y es el hecho de poder vincular nuestras gemas con las tareas programadas. ¿En qué se traduce esto? Pues si yo por ejemplo le digo por aquí que planifique y calendarice mis tareas para hoy, al yo darle un clic me aparecerá por aquí este prompt y si lo envío, esto lo que va a hacer primero va a ser ver todas las tareas que tengo en mi apartado de tareas de Google, va a revisar mi calendario y con todo esto me planificaría toda la información. En esta cuenta actualmente no tengo nada, pero por poner un par de tareas me he venido aquí al calendario y he puesto un par de eventos. Imaginemos que yo tengo varias tareas, tanto porque me lo dicen por email, lo tengo en el calendario o cualquier otro producto de Google. Pues ahora sí, si ejecuto nuevamente este mismo prompt, me estaría revisando esta tarea que acabo de crear sobre el lanzamiento del curso de ChatGPT y me pregunta si quiero automatizar esto para que todos los días pues haga esta tarea por mí y yo pueda ver todo de una forma simplificada desde un propio chat. Si le digo que sí, pues ya por aquí empezaría a crear esta automatización y segundos más tarde pues nos habría dicho que ya ha creado este sistema en donde va a revisar mi calendario, las tareas que tenga, las notas que tenga por ahí guardada y todos los emails, para que cuando detecte que haya algo que tenga que hacer en ese día, yo sin ni siquiera meterme en esas herramientas, lo voy a poder previsualizar todo desde aquí a las 8 de la mañana. De hecho, si clico en editar, debes de tener en cuenta que aquí tú vas a poder modificar toda la configuración si quisieras cambiar los días o incluso la hora. Además, cuando lo quieras parar, siempre lo vas a poder pausar o desde el apartado de editar también lo podrías eliminar. Y es que esto nos puede ahorrar muchísimo tiempo.
tiempo, haciendo que nos ahorremos entrar a ver todo el email o convocatorias que nos hayan enviado a través de nuestro Google Calendar, ya que Gemini es capaz de visualizar todo lo que hay en su ecosistema y de una forma autónoma y sin tener que escribirle de forma proactiva, todos los días a la hora que queramos vamos a tener un reporte o una organización de la que debamos seguir en cada uno de los días. Ahora bien, esto también lo podemos simular de forma gratuita, ya que tenemos herramientas como Google Task y de forma gratuita podemos hacer la configuración desde Gemini para tener por allí todas las tareas. Algo que estuvimos viendo en detalle en este vídeo de aquí. Tras ver este ejemplo que ya teníamos de casa, voy a crear una nueva gema para que veas que eso también funciona cuando lo hacemos de forma personalizada. Imaginemos que yo quiero tener a mi propio nutricionista. Pues yo aquí le puedo poner nutricionista de nombre y de instrucción le podemos poner el rol que queremos que tenga. Aquí lo ideal sería que le adjuntáramos información básica sobre nosotros, como la estatura, edad, objetivo que tenemos, alergias o cualquier cosa que le queramos compartir. Yo, sin embargo, por hacerlo rápido, no le voy a juntar nada, simplemente le voy a decir algunos datos ficticios, diciéndole como si fuera un hombre de 50 años, de 80 kilos, 1,75 de alto y que busca bajar de peso. Aquí ya con esta instrucción lo voy a guardar y lo interesante de todo esto es que yo ahora le puedo decir que me planifique la dieta y que me diga cada día a las 8 de la mañana, sin yo tener que decir nada, el qué tendría que comer para ese día. Si clico en enviar, pues ya por aquí empezaría a razonar todo y segundos más tarde y de una forma proactiva nos habría puesto el plan de comidas en la herramienta de Google Task, que te he comentado antes que esto lo podrías hacer de forma gratuita también, teniendo todo desde el lunes hasta el domingo. Como a mí esto me cuadra, voy a clicar que sí para que me lo cree y que detalle cada día en la descripción y al enviar, pues ya nos habría dicho que ha creado todas estas tareas para que nos lo recuerde con una notificación de qué tendríamos que estar haciendo, pareciendo que tenemos un nutricionista que nos habla cada día haciéndonos el seguimiento. Para ver cómo lo ha hecho, voy a clicar en una de estas, por ejemplo, el plan de comidas del lunes, y al hacerlo voy a entrar en la herramienta de tareas de Google, que también es gratuita, pero fíjate en este detalle, y es que más allá de tener el título de plan de comida domingo, lunes, sábado, etcétera, fíjate que en la descripción tenemos el detalle de cada cosa que tendríamos que estar comiendo. Si clico por ejemplo en domingo, pues voy a poder ver el desayuno, qué deberíamos de comer a media mañana, en la comida, la merienda y terminaría con la cena. Y todo esto estaría cambiando de forma dinámica acorde a los datos que yo le he proporcionado, aunque tampoco han sido muy detallados, teniendo por aquí una dieta bastante variada que yo también le podría decir que me lo haga durante un mes, 2 meses o incluso un año. Es que realmente con estas nuevas funcionalidades de las gemas, los casos de uso que podemos hacer son muchísimos. Esto ahora nos permite agilizar de forma autónoma ciertas tareas de las que antes dependíamos de personas o equipos. Este avance cambia el ritmo, pero tu visión cambia la dirección.